La Casa Herrera, en el barrio de San Juan de Dios, había sido el orgullo de don Evaristo desde su construcción en 1920, con sus muros de adobe y su patio central adornado con bugambilias que su esposa, Remedios, cuidaba con esmero maternal. Era un edificio sólido, construido con materiales que prometían perdurar por generaciones, ubicado en una de las calles adoquinadas que serpenteaban hacia la majestuosa Catedral de Guadalajara. El aire de la ciudad, aquel otoño de 1925, traía consigo el embriagador aroma de las tortillas preparadas en comaíz de barro, el dulce humo del carbón de las cocinas y el suave pero omnipresente sonido de las campanas que marcaban las horas con su repique ancestral. Un ritmo que había acompañado a sus tapatíos durante siglos. La casa se alzaba orgullosa en la esquina de una tranquila manzana donde los barrios se han conocido durante generaciones y donde cada familia tenía su lugar establecido en el complejo social del barrio. Las paredes exteriores, pintadas de un amarillo ocre que Remedios había elegido personalmente, contrastaban hermosamente con las puertas y ventanas de madera verde oscuro. El techo de tejas rojas completaba la típica arquitectura colonial mexicana, mientras que el patio interior, el corazón de la casa, albergaba no solo las bugambilias, sino también un pozo de agua fresca, una pequeña cabaña donde crecían hierbas aromáticas y chiles, y una estufa de leña donde Remedios preparaba las comidas familiares. Pero esa mañana del 15 de octubre, algo cambió en la tranquilidad cotidiana de la casa Herrera. El silencio matutino había sido muy diferente, más denso, cargado de una tensión inexplicable que emanaba de las mismas paredes. Encontró medicamentos frente al gran retrato familiar que había coleccionado en la sala principal, el mismo que le había encargado el reconocido fotógrafo Anastasio Morales apenas 3 meses antes, durante las celebraciones del 5º aniversario de la construcción de la casa. La imagen mostraba a toda la familia en su esplendor, don Evaristo con su fanatismo impecable, cuidadosamente cerrado, y su mejor traje negro de pan, el mismo que reservaba para la misa dominical y las ocasiones especiales. La propia Remedios, con su vestido azul marino de lona fina, adornado con encajes que solía bordar durante largas tardes de costura, y sus 3 hijos, el orgullo y la alegría de su existencia. Aurelio, de 17 años, ya un joven con la seriedad prematura de quien pronto asumiría las responsabilidades de un hombre. Carmen, de 14 años, floreciendo en una edad en que la infancia lentamente deja atrás para dar paso a la juventud. Y el pequeño Joaquín, de solo 18 años, con ese sueño travieso que iluminaba cualquier habitación donde se encontraba. Si has leído hasta aquí, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un comentario diciéndonos desde dónde lo ves. Nos ayudas a seguir adelante, a estar al día con estas historias que nos quitan la esperanza por las noches, recordándonos que la realidad a veces supera cualquier ficción. Remedios frunció el ceño mientras examinaba cada rostro en la fotografía con la meticulosidad de una madre que conoce cada detalle de sus seres queridos. Había algo que no encajaba del todo, algo que le aceleraba el corazón sin razón aparente. En el extremo izquierdo de la imagen, justo detrás del hombro de Aurelio, aparecía la inconfundible silueta de una joven, vestida con un rebozoso negro de lona gruesa, con el rostro parcialmente oculto por las sombras proyectadas por el ala de un sombrero que no se capturó durante la sesión fotográfica. Sus ojos, sin embargo, eran perfectamente visibles y parecían seguir al espectador con una intensidad inquietante, casi hipnótica. La misteriosa mujer no era una figura borrosa ni una mancha accidental en la placa fotográfica. Su presencia era clara, definida, con todos los detalles de alguien que enfocaba deliberadamente la cámara. Su postura era rígida y formal,
como correspondía a las convenciones fotográficas de la época, pero había algo en su expresión que transmitía una profunda y antigua melancolía, como si cargara con el peso de muchos años de sufrimiento sobre los hombres. «Evaristo», llamó a su marido con una voz que intentaba sonar tranquila, aunque por dentro sentía una creciente agitación. «Ven aquí, por favor. Necesito que me mires a los ojos». Don Evaristo se encontraba revisando meticulosamente los libros de cuentos de su pequeño pero próspero negocio de sombreros, ubicado en el centro de la ciudad, donde atendía a una clientela selecta que apreciaba la calidad de su artesanía. Era un hombre metódico, acostumbrado a las cifras exactas y a las explicaciones racionales de todo lo que sabía en su mundo planificado. Si te acercabas con paso lento pero decidido, ajustaba las lentes redondas de alambre que siempre se ajustaban a la punta de la nariz al enfocar una zona específica. Al ver la mirada de genuina preocupación en el rostro de su esposa, una expresión que había llegado a reconocer y respetar durante sus años de matrimonio, inmediatamente dirigió su atención al retrato que ella señaló con un dedo que apenas podía mantener firme. «¿Eres mujer?», preguntó Remedios, acercándose al retrato hasta que su nariz rozó el cristal del marco. «La que está detrás de nuestro Aurelio, vestida con esa túnica negra. ¿Recuerdas el día que tomamos la foto?». Evaristo entrecerró los ojos, acercándose a la imagen tanto como su esposa, y estudió cada detalle con la misma meticulosidad obsesiva que aplicaba a las cuentas de su negocio y a la confección de sus sombreros. La mujer estaba sin duda allí, tan real y presente como cualquier miembro de su familia. Su rebozo oscuro contrastaba dramáticamente con los tonos más claros de la ropa de la familia, y sus ojos parecían contener siglos de tristeza acumulada. «¿No?», murmuró finalmente con una sinceridad que lo perturbó profundamente. «No recordaba a ninguna mujer así, y sabes que tengo buena memoria para los detalles. ¿Estás seguro de que no pasabas por allí cerca cuando don Anastasio apagó la cámara?». «Evaristo», respondió Remedios con forzada paciencia, «sabes muy bien que esa sesión de fotos duró más de una hora. Don Anastasio nos hizo posar de diferentes maneras. Nos pidió que mantuviéramos la compostura durante varios minutos y nos reacomodó varias veces hasta lograr la posición que consideramos perfecta. Esa mujer tuvo que permanecer absolutamente quieta todo el tiempo para aparecer tan nítida y definida en la fotografía. Además, fíjate bien en su ropa. No es la ropa que usa la gente común de nuestro barrio». Fue una sabia observación que Evaristo no pudo refutar. El rebozo de la mujer parecía estar hecho de una tela mucho más fina y elaborada que la ropa común, con intrincados bordados que solo se veían en prendas de épocas pasadas o en las que las familias adineradas conservaban como reliquias. Su postura también parecía extraña, muy rígida y ceremonial, como si fuera una estatua de mármol que cobraba vida solo durante la sesión fotográfica. Los niños bajaron a desayunar en familia, como cada mañana entre semana, puntualmente, siguiendo la rutina establecida por Remedios con disciplina militar. Carmen fue la primera en notar la evidente consternación en los rostros de sus padres. En su juventud, desarrollaron una particular sensibilidad adolescente que les permitía detectar de inmediato cuando algo fallaba en el delicado equilibrio del entorno familiar. «¿Qué pasa, mamá?», pregunté mientras vertía agua fresca en un jarrón de la tina de barro decorada con motivos florales, estratégicamente colocada junto a la ventana principal para mantenerla fresca. Aurelio, quien heredó no solo su físico, sino también la meticulosidad analítica de su padre, miró fijamente el retrato sin esperar respuesta verbal. Sus ojos, entrenados en la observación minuciosa gracias a las lecciones que su padre le había enseñado sobre el negocio familiar, se fijaron de inmediato en la figura de la desconocida que tanta consternación había causado.
No lo recuerdo en absoluto, dijo con una voz más grave y madura de lo que correspondía a su edad. Y estoy seguro de que habría notado la presencia de un desconocido durante la sesión. ¿Cree que el señor Morales cometió algún error técnico al revelar la foto? Quizás confundió accidentalmente nuestro retrato con uno de otra familia durante el revelado. Pero incluso al pronunciar estas palabras racionales, Aurelio supo instintivamente que su explicación carecía de lógica. La mujer no estaba superpuesta artificialmente a la imagen familiar. Estaba plenamente integrada en la composición original, con la iluminación correcta, la perspectiva adecuada y todos los detalles técnicos que indicaban su presencia física durante el proceso fotográfico. El pequeño Joaquín, con la agilidad natural de la infancia, se subió a una silla de madera para observar mejor el retrato que tanto revuelo había causado esa mañana. Su rostro infantil, normalmente serio a primera hora del día, se iluminó de repente con una risa de reconocimiento que sorprendió y alarmó profundamente a todos los presentes. «Ah, es la señora que viene a visitarme por las noches», exclamó con la absoluta naturalidad con que los niños pequeños mencionan lo extraordinario, sin comprender la dimensión inquietante de sus palabras. Un silencio gélido, denso como la niebla matutina, se apoderó por completo de la habitación. Remedios sintió como si una mano invisible y misericordiosa le apretara el corazón con creciente fuerza, mientras que Evaristo experimentó una sensación peculiar, como si el mundo conocido comenzara a cerrarse sobre los pasteles. «¿Qué acabas de decir, hijo mío?», preguntó Remedios con voz contenida, agachándose con cuidado hasta quedar a la altura de los ojos de su hijo menor, intentando mantener una expresión tranquila que no delatara su creciente alarma. «La señora del rebozo negro de la fotografía», respondió Joaquín, señalando la imagen con indiferencia, como si se identificara con otro miembro de la familia. «Viene a mi habitación cuando todos duermen profundamente. Se sienta muy tranquila en la silla de madera junto a mi cama y me cuenta historias preciosas de cuando era pequeña, de cuando vivía aquí, en esta misma casa, hace muchísimo tiempo». Las manos de Remedios temblaban involuntariamente mientras sostenía suavemente a los hermanitos de Joaquín, tratando de procesar la información que acababa de recibir sin permitir que el pánico se apoderara de ella. «¿Y qué más le dices a esta dama durante tus visitas nocturnas, mi amor?» «Dime que te llamas Soledad, un nombre muy bonito que me gusta mucho. También me dices que buscas algo muy importante que perdiste en esta casa hace mucho tiempo. Dices que no puedes descansar hasta que lo encuentres. Y también me dices que tengo muchísimo frío todo el tiempo y por eso siempre llevas ese abrigo grueso y negro». Don Evaristo fue enviado a marcharse en su silla favorita, un molino de madera de roble que había pertenecido a su difícil padre y había sido testigo silencioso de generaciones de su familia. La información que acababa de recibir de labios de su hijo menor le causó una indescriptible mezcla de incredulidad, terror y fascinación que nunca antes había experimentado en sus 4 y 2 años de vida. «Joaquín», dijo con voz cuidadosamente controlada, enfatizando el tono paternal que reservaba para las conversaciones importantes. «¿Cuánto tiempo exactamente lleva esta señora llamada Soledad visitándote en tu habitación?» «Desde el mismo día que nos mudamos aquí, papá. Pero al principio fue diferente. Durante las primeras semanas solo venía a mirar por las ventanas de mi habitación como si intentara registrar algo. Se quedaba quieta afuera, muy quieta, mirando hacia adentro con esa mirada triste que tiene. Pero ahora vienes directamente a mi habitación y te sientes como un amigo porque te dije que me conoces bien y confías en mí». Carmen se acercó instintivamente a su hermano menor, abrazándolo con un gesto protector que había aprendido desde que Joaquín era un bebé.
¿Y no te da miedo cuando aparece, Joaquín? ¿No te da miedo verla en tu habitación por la noche? El niño negó con la cabeza enfáticamente, con la simple honestidad de la infancia. No, para nada. Está muy triste, por eso siempre llora, pero no me ha hecho daño ni me ha asustado. Solo quiere hablar con alguien que la escuche. Me dice que hace mucho que no puede hablar con una persona de verdad, una persona de verdad. Aurelio había estudiado el retrato con tanta concentración que parecía intentar memorizar cada línea, cada sombra, cada detalle de la misteriosa imagen. De repente, se dirigió con paso decidido al escritorio de caoba, donde su padre guardaba sus herramientas de trabajo, y regresó con una lupa que don Evaristo usaba habitualmente para examinar los detalles más finos y delicados de sus lujosos sombreros. «Miren, está prestando mucha atención», dijo, dirigiendo cuidadosamente la lupa a los ojos de la misteriosa mujer. «¿Ves cómo brillan tus ojos? No es un reflejo normal de la luz natural o artificial. Es como si una luminosidad emanara de tu interior, de lo más profundo de tus pupilas». Todos se reunieron en procesión para observar a través de la lupa. De hecho, los ojos de Soledad tenían un brillo completamente sobrenatural, casi fosforescente, una luminosidad etérea que contrastaba por completo con la iluminación natural del resto de la fotografía. Era un resplandor sutil, pero inconfundible, como las gemas de las piedras a la luz de la luna. «Debemos hablar de inmediato con don Anastasio Morales», decidió Evaristo con la determinación de quien necesita respuestas racionales para conservar la cordura. Debe tener alguna explicación técnica para este inexplicable fenómeno. El estudio fotográfico de Anastasio Morales se encontraba estratégicamente ubicado en el corazón comercial de Guadalajara, en la planta baja de un elegante edificio, con amplios ventanales que permitían una abundante luz natural durante las horas punta. Era reconocido como uno de los pocos fotógrafos verdaderamente profesionales de toda la región, y su reputación de excelencia técnica y artística era absolutamente impecable entre la sociedad tapatía. Documentó meticulosamente bodas de las familias más prominentes, bautizos de niños de la alta sociedad, eventos importantes de la vida política y social local, y retratos familiares de prácticamente todas las familias respetables de Guadalajara durante sus más de 5 años de carrera profesional. Su estudio estaba equipado con el equipo más moderno disponible en México, incluyendo cámaras importadas de Europa, sistemas de iluminación artificial para sesiones en interiores y un laboratorio dedicado que era la envidia de fotógrafos de ciudades mucho más grandes. Las paredes estaban decoradas con una cuidada selección de sus mejores trabajos, creando una galería permanente que servía tanto para demostrar su habilidad como para inspirar confianza en sus clientes potenciales. Cuando la familia Herrera terminó su estudio muy tarde, cargando cuidadosamente el misterioso retrato envuelto en una manta de lana para protegerlo del pulpo en el camino, don Anastasio los recibió en la puerta con su habitual cortesía profesional y genuina preocupación por el bienestar de sus clientes. Era un hombre de mediana edad que había envejecido con dignidad, con el cabello cuidadosamente teñido tras un brillo importado y las manos inevitablemente manchadas por los químicos permanentes del revelado fotográfico, marcas que llevaba con orgullo profesional. «Don Evaristo, doña Remedios». La enfermera inclinó levemente la cabeza en un gesto de respeto perfeccionado con los años, y por supuesto los jóvenes Aurelio, Carmen y Joaquín. «¿En qué puedo servirles en esta ocasión? Espero sinceramente que estén completamente satisfechos con la calidad del retrato familiar que comencé la semana pasada». «De eso es precisamente de lo que queremos hablarle, don Anastasio».
respondió Evaristo con seriedad, mientras revelaba cuidadosamente la fotografía y la colocaba sobre la mesa de trabajo principal del fotógrafo, bajo la luz directa de una lámpara especialmente diseñada para examinar fotografías. Don Anastasio se puso inmediatamente sus lentes de trabajo, lentes especiales con mayor aumento que los que usaba para sus actividades cotidianas, y se inclinó sobre la imagen para examinarla con la atención profesional que dedica a todo su trabajo. Su expresión facial cambió gradualmente, pasando de la habitual cordialidad profesional a una genuina perplejidad, y finalmente a algo peligrosamente cercano a la mía. Eso es técnicamente imposible, murmuró entrecortadamente, sacando su lupa profesional para examinar hasta el último detalle. Esta mujer definitivamente no estuvo presente durante la sesión de fotos. Recuerdo con absoluta precisión cada instante de esa tarde. Ustedes 5, exclusivamente ustedes 5, nadie más en ningún momento. Caminó con paso rápido hacia un archivador metálico especializado donde guardaba cuidadosamente todo su trabajo y extrajo con cuidado una carpeta de cartón con la letra clara. Familia Herrera, octubre 1925. Dentro de la alfombra había varias placas de vídeo cuidadosamente colocadas sobre papel especial, los negativos originales de toda la sesión fotográfica. Permítame revisar los negativos originales inmediatamente, dijo con una voz que delataba su creciente agitación, dirigiéndose a una zona especializada del estudio, equipada con lámparas de distintas intensidades diseñadas específicamente para examinar placas fotográficas. Colocó el negativo de imprimación bajo la luz más potente y lo estudió durante varios minutos con absoluta concentración. Aquí está la confirmación, anunció finalmente con la voz ligeramente temblorosa. La imagen de la misteriosa mujer también aparece perfectamente en el negativo original. Y esto significa, sin lugar a dudas técnicas, que estuve físicamente presente durante toda la exposición fotográfica. No se conoce ninguna forma de que una imagen aparezca en el negativo si la persona no estaba allí, frente a la cámara, durante el tiempo de exposición. Don Anastasio ha dedicado más de 5 años de su vida profesional al estudio y a la práctica fotográfica. Conoce a fondo todas las posibles explicaciones técnicas para las anomalías ocasionales que pueden aparecer en las imágenes. Dobles exposiciones accidentales, problemas con las placas de vidrio, errores durante el revelado químico, interferencias de la luz externa y otros problemas técnicos que pueden afectar el resultado final. Pero esta situación era completamente diferente a todo lo que había visto en su carrera. La imagen de la misteriosa mujer estaba perfectamente integrada en la composición, con la iluminación perfecta, la perspectiva técnicamente apropiada y todos los detalles que indicaban una presencia física real durante la toma. Don Anastasio, intervino Remedios con cautela, ¿sabe algo de la historia de nuestra casa? ¿Sabe quién vivía allí antes de que usted la comprara? El fotógrafo dejó lentamente sus lentes de trabajo y los limpió nerviosamente con un paño de seda que tenía reservado para ese fin, un gesto que había desarrollado con el paso de los años cuando se enfrentaba a situaciones que lo incomodaban. Bueno, comenzó con cierta reticencia. Esta casa en particular tiene una reputación peculiar en nuestro barrio. Antes de que la compraras y te mudaras, estuvo completamente vacía durante varios años. El anterior dueño, don Crescencio Valdés, un hombre muy respetable, a quien conocí personalmente durante muchos años, se mudó repentinamente de Guadalajara tras la prematura y muy triste muerte de su única hija. ¿Tu hija?, preguntó Carmen de inmediato, con una sensación inexplicable que le hizo hormiguear la piel de los brazos. Sí, una joven y muy hermosa llamada Soledad Valdés.
Murió en circunstancias extremadamente tristes y melancólicas, alrededor de los 10 años. Oficialmente, se registró que había muerto de tuberculosis, una enfermedad que, lamentablemente, se llevó a muchos jóvenes de su edad. Pero otros rumores que circulaban discretamente por el barrio sugerían que, en realidad, había sufrido un caso severo de profunda melancolía, que algunos médicos modernos llaman depresión nerviosa. El nombre resonó en la mente de todos los miembros de la familia Herrera como el tañido de una campana fúnebre. Soledad. Exactamente el mismo nombre que el pequeño Joaquín había mencionado esa mañana durante el desayuno familiar. La historia, según me contaron los más viejos del barrio, continuó don Anastasio, es que la muchacha se enamoró perdidamente de un joven obrero llamado Roberto, un muchacho honesto y trabajador que fue a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades laborales, prometiéndole que se arrepentiría de casarse con ella ya que estaba dispuesta a aportar suficiente dinero para formar una familia. Hizo una pausa, miró por la ventana hacia la calle, donde la gente continuaba con sus actividades diarias, y observó el drama que se desarrollaba en el estudio fotográfico. Pero Roberto nunca se arrepintió. Soledad esperó meses, luego años, fiel a su promesa de matrimonio. Poco a poco perdió la esperanza, la alegría de vivir, el interés por comer, por vestirse, por participar en la vida social del barrio. Sus vecinos la describían como una sombra de lo que era. Una muchacha famosa por su risa alegre que se había convertido en un fantasma de lo que era. La casa había estado desocupada desde entonces, continuó el fotógrafo, porque don Crescencio no soportaba vivir en el lugar donde su hija había sufrido tanto. Los vecinos afirmaban que durante esos años de abandono oían ruidos extraños por la noche, que veían luces misteriosas moviéndose por las habitaciones cuando no había absolutamente nadie dentro, que a veces oían suspiros de mujeres arrastrados por el viento nocturno. Por eso, don Crescencio finalmente decidió vender la propiedad a un precio extraordinariamente bajo, muy por debajo del valor real de una casa de tales características y en una ubicación tan privilegiada. Evaristo registró vívidamente las circunstancias de la compra. De hecho, el precio fue sorprendentemente bajo para una casa de tal calidad arquitectónica y ubicada en una zona codiciada de la ciudad. En ese momento, naturalmente asumí que el vendedor simplemente tenía la urgencia financiera de vender la propiedad. Ahora comencé a comprender la verdad y la confusión detrás de esta oferta aparentemente generosa. ¿Sabes cómo era físicamente Soledad Valdés?, preguntó Aurelio, con la perspicacia de quien empieza a atar cabos sueltos. Don Anastasio regresó a sus archivos meticulosamente organizados y sacó otra carpeta, esta vez más vieja y con los bordes desgastados por el paso del tiempo. Busqué entre varias fotografías históricas hasta que encontré justo lo que buscaba. Aquí está, dijo con solemnidad, colocando cuidadosamente una fotografía en la mesa de trabajo junto al retrato de Herrera. Esta es la última foto que tomé de toda la familia Valdés, aproximadamente 6 meses antes de que Soledad enfermara. La familia Herrera se inclinó sobre la fotografía histórica y lo que vieron confirmó sus peores temores. Allí estaba, sin la menor duda ni confusión, la misma mujer que había aparecido misteriosamente en el retrato familiar. Joven, indudablemente hermosa, con esos ojos profundos y melancólicos que parecían guardar secretos centenarios y luciendo exactamente el mismo tocado negro, elaborado y bordado, que lucía en la imagen contemporánea. «Es ella», susurró Remedios con una mezcla de asombro y terror. «Es exactamente la misma persona». El regreso a casa transcurrió en un silencio denso y reflexivo, cada miembro de la familia sumido en sus pensamientos,
intentando procesar la inquietante información recibida. El retrato familiar regresó a su lugar de honor en la sala principal, pero ahora su presencia se sentía de una forma completamente diferente, quizás opresiva. La imagen de Soledad parecía más vívida que antes, más presente, como si el conocimiento de su verdadera identidad aumentara mágicamente su presencia en la fotografía. Las calles de Guadalajara eran exactamente iguales a aquella mañana, pero para los Herrera, el mundo había cambiado radicalmente. Los mismos edificios coloniales, las mismas bugambilias floreciendo en los patios, los mismos vendedores ambulantes pregonando sus productos, las mismas campanas dando la hora. Pero ahora sabían que su hogar albergaba un misterio que trascendía la razón, una presencia del pasado que se negaba a descansar en paz. Esa noche, Remedios experimentó uno de los períodos de vigilia más inquietantes de su vida adulta. Se levantaba repetidamente para comprobar que todas las puertas estuvieran bien cerradas, que las ventanas tuvieran persianas seguras y que sus 3 hijos durmieran plácidamente en sus respectivas habitaciones. Cada sombra en la magnífica pared, cada intersección normal de la casa de adobe se convertía en una amenazante. Cuando finalmente llegó a su casa conyugal, después de su 5ª ronda de controles nocturnos, alrededor de las 3 de la mañana, se detuvo involuntariamente frente al retrato familiar que colgaba en la sala de estar. La luz plana de la luna llena, que se filtraba por la ventana principal, iluminaba la imagen de una forma completamente extraña, creando sombras y reflejos que no se habían notado durante el día. Los ojos de Soledad parecían seguir cada uno de sus movimientos con una intensidad hipnótica, y por un instante que pareció eterno, Remedios juró haber visto un ligero movimiento en la fotografía, como si la misteriosa mujer hubiera inclinado la cabeza casi imperceptiblemente. «¿Qué quieres de nosotros, Soledad?», murmuró con una voz apenas audible, dirigiéndose directamente a la imagen con una mezcla de compasión y miedo. Para su sorpresa y terror absoluto, formulé una respuesta. Fue solo un susurro etéreo, tan débil que fácilmente podría haber sido el movimiento nocturno entre las bugambillas del patio central, pero las palabras fueron inconfundiblemente claras para sus oídos maternales. «Solo quiero volver a mi casa». Al día siguiente, ocurrieron una serie de sucesos inquietantes que confirmaron definitivamente los terribles temores de la familia Herrera y demostraron que su encuentro con lo sobrenatural apenas comenzaba. Carmen, desesperada, sufría fiebre alta y calambres incontrolables y ya sufría vívidas pesadillas, mientras una mujer vestida completamente de negro le suplicaba desesperadamente que la ayudara a encontrar algo extremadamente importante que había perdido en algún lugar de la casa. Aurelio relató haber oído claramente pasos lentos y arrastrados en el patio central en la oscuridad de la noche, un caminar lento, como si alguien buscara algo específico. Cuando se armó de valor para asomarse discretamente por la ventana de su habitación, no había podido ver a nadie en el patio iluminado por la luna, pero las bugambillas se movían como si alguien hubiera recordado el pasado, rozándolas momentos antes. Pero el pequeño Joaquín quiso aportar información más específica e inquietante durante el día familiar. Con esa desconcertante naturalidad con la que los niños comunican lo extraordinario, anunció que la señora Soledad había estado sumamente agitada y sensible durante su visita nocturna. «¿Qué tan agitada estás, hija mía?», me preguntó Remedios, haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantener un tono de voz completamente tranquilo y maternal. Lloraba mucho más que otras noches. «Dile que sabes quién es realmente y que esto la hace muy feliz porque significa que alguien la cuida después de tantos años».
pero también le digo que necesita urgentemente tu ayuda para encontrar algo muy importante. ¿Qué necesitas encontrar, Joaquín? Una carta muy especial que le escribió a su novio Roberto antes de irse lejos, a México. Dice que, cuando la recibió, estaba cuidadosamente guardada en un lugar secreto de la casa porque era lo más valioso que tenían en el mundo. Pero después, cuando ella empezó a sentirse muy mal, no pude registrar exactamente dónde la guardaban. Y digo que no podré descansar eternamente hasta que alguien encuentre esa carta. Evaristo, quien hasta ese momento había estado en una lucha desesperada por mantener una actitud escéptica y racional ante toda la situación sobrenatural que se había apoderado de su hogar, sintió que sus últimas defensas lógicas contra lo inexplicable se habían desvanecido definitivamente. Le dijiste a Soledad dónde podríamos empezar a buscar esa carta tan importante, amigo. Datos almacenados en un lugar donde solo guarda sus objetos más preciados y secretos. Un lugar especial que solo ella conocía en toda la casa, donde estaba segura de que nadie más los encontraría jamás. La búsqueda sistemática comenzó muy tarde, justo después de que Evaristo cerrara temporalmente su sombrerería para dedicarse por completo a resolver el misterio que había invadido su hogar. Los 5 miembros de la familia se organizan metódicamente para registrar cada centímetro cuadrado de la casa, dividiendo las responsabilidades para evitar la duplicación de esfuerzos. Inspeccionaron minuciosamente armarios completos, baúles antiguos heredados de generaciones anteriores, cajones de todos los muebles, espacios detrás de los cuadros pegados a las paredes, grietas entre las piedras de adobe y cualquier lugar imaginable que pudiera servir de escondite para documentos importantes o cartas de amor. Remedios se concentró en lo que había sido la vivienda principal cuando los Valdés vivían en la casa, buscando detrás de cada mueble, examinando cada tabla del piso en busca de escondites e inspeccionando los interiores de frascos decorativos y cajas de costura que habían sido abandonados por los dueños anteriores. Aurelio se dirigió a la cocina y comedor, pensando que Soledad había escondido la carta en algún lugar relacionado con las actividades diarias del hogar, donde pasaba la mayor parte del tiempo durante el día. Evaristo reformó su propio estudio y las zonas comunes de la casa, aplicando su meticulosa mentalidad de comerciante para examinar sistemáticamente cada posible rincón oculto. Pero fue Carmen quien finalmente hizo el descubrimiento crucial. Mientras exploraba el mar, un espacio turbulento que la familia había soportado muchas veces desde que se mudaron, notó que una de las vigas principales de la casa tenía marcas extrañas que no parecían ser resultado del desgaste natural. ¡Papá! ¡Mami! ¡Aurelio! ¡Suban todos aquí de inmediato!, gritó con una emoción que se escuchó claramente desde abajo. La familia se elevó con paso firme. Evaristo llevaba una lámpara de aceite en lo alto de la llama para iluminar adecuadamente la zona oscura. Carmen señaló con un dedo tembloroso en la luz marcada. «Fíjate bien aquí», dijo, pasando los dedos por las marcas irregulares en la madera envejecida. «No son marcas accidentales ni naturales. Parece que alguien tal vez talló algo intencionalmente en la viga». Aurelio, el más alto de la familia, se subió con cuidado a una sólida caja de madera para alcanzar mejor la viga secreta. «No son marcas casuales para nada», anunció tras examinarlas durante varios minutos con absoluta concentración. «Aquí hay sin duda una letra S cuidadosamente tallada, y aquí, en el lateral, lo que parece ser una fecha completa, 1915. Evaristo dirigió la luz directamente desde la bombilla hacia el haz de luz, creando un círculo de intensa iluminación que revelaba cada detalle de las inscripciones. De hecho, además de la letra inicial y la fecha histórica, había una pequeña flecha que apuntaba con precisión
a una sección específica del marco del teléfono. «Ayúdenme a mover estas cajas grandes que bloquean el paso», dijo Aurelio con creciente entusiasmo. «Quiero ver exactamente hacia dónde apunta la flecha direccional». Entre todos los que se organizaron para mover sistemáticamente las cajas, baúles y diversos objetos que habían estado almacenados en el aire durante años, antes de seguir la dirección exacta que indicaba la flecha, esta guía se dirigió directamente a un rincón específico del ático, donde las vigas principales se conectan estructuralmente con el muro principal de la casa. Aurelio se acurrucó en ese rincón y comenzó a recorrer meticulosamente con las manos toda la zona, buscando cualquier irregularidad en la construcción que pudiera indicar la presencia de un secreto. De repente, sintió que una de las mesas del suelo cedía ligeramente bajo la presión de su peso. «Hay algo definitivamente anormal aquí», anunció con voz cargada de emoción. «Esta mesa en particular está completamente sucia, con el resto del piso de madera desprendido». Con la ayuda física de su padre y la supervisión ansiosa del resto de la familia, levantó con cuidado la problemática mesa de madera. Debajo había un pequeño trozo de tierra excavado a propósito en la estructura, y en ese lugar, meticulosamente envuelto en un trozo de lona encerada que había protegido el contenido de la humedad durante una década, había una pequeña pieza que claramente contenía pertenencias personales. Remedios tomó el misterioso bulto con manos temblorosas de emoción y reverencia, y lo desdobló con la delicadeza de quien manipula reliquias sagradas. Dentro del sobreprotector había varios objetos íntimos, una pequeña fotografía de Soledad con una sonrisa radiante junto a un joven enamorado de mirada bondadosa, un anillo de oro que, sin duda, había sido un regalo romántico, un pequeño crucifijo de plata que probablemente perteneció a su madre y una carta doblada con sumo cuidado, cuyo papel estaba amarillento y frágil por el inexorable paso del tiempo. «Léelo en voz alta, mami», dijo Carmen con la voz cargada de emoción, «para que todos podamos escuchar las palabras que tanto significaron para Soledad». Remedios desdobló la carta con extrema delicadeza, temiendo que el papel se desintegrara entre sus dedos. La tinta se había desvanecido parcialmente durante la década de almacenamiento, pero las palabras aún eran perfectamente legibles. «Mi querida y amada Soledad, cuando recibas esta carta, escrita con un corazón lleno de amor y esperanza, estarás camino a la Ciudad de México, llevando contigo solo la promesa de nuestro futuro juntos y el recuerdo de tu hijo como tu único compañero durante este difícil viaje. Sé que prometiste solemnemente que nos casaríamos antes de mi partida, pero las oportunidades laborales que se te han presentado no pueden esperar más, y debes aprovecharlas ahora o las perderás para siempre. Don Aurelio Mendoza, el comerciante textil que conociste en la feria del mes pasado, ha conseguido un puesto prometedor en una moderna fábrica textil que produce finas telas para todo el país. El salario que me prometieron es 3 veces más de lo que podría ganar aquí en Guadalajara, y con ese dinero podría dejar de trabajar día y noche durante un año entero, regresar con los recursos suficientes para pedirle formalmente la mano a tu padre, comprarnos una casa propia y formar la familia que soñamos. Te ruego, con toda mi alma, que guardes esta carta como prueba eterna de mi amor inquebrantable y de mi sagrada promesa de volver. No importa cuánto tiempo tenga que pasar lejos de ti, no importan las dificultades o pruebas que enfrentes en la capital, no importan los obstáculos que se interpongan en nuestro camino, juro por la memoria de mi Santa Madre que volveré por ti. Tu amor es la fuerza que me dará el valor para soportar cada día de esta dolorosa separación. Aunque estés lejos de tu lado, te das cuenta de que cada vez que ves florecer las bugambillas en tu patio,
me sientes y sientes el amor eterno que te profesas. Será mi forma de enviarte todo mi cariño y todas mis esperanzas desde la distancia que nos separa temporalmente. Con todo mi amor, toda mi devoción y la solemne promesa de mi regreso para convertirme en tu esposa. Roberto Mendoza, Ciudad de México, Distrito Federal, 15 de marzo de 1915. Un profundo y conmovedor silencio siguió inmediatamente a la lectura completa de la carta de amor. Todos los familiares comprendieron al instante y con una claridad devastadora la magnitud de la tragedia humana que se desató en esta misma casa exactamente 10 años atrás. Roberto hizo una sincera promesa de amor eterno y la correspondió, pero evidentemente nunca cumplió su palabra. Soledad había esperado fielmente, había guardado la carta como el tesoro más preciado de su vida. Poco a poco se había enfermado de melancolía y esperanzas frustradas, y finalmente falleció, dejándola con la tarea de descubrir el secreto de la ubicación de la carta y la desesperada esperanza de un reencuentro amoroso que el cruel destino nunca le concedió. «Pobrecita», murmuró Remedios, con lágrimas sinceras corriendo por sus mejillas maternales. Murió, esperaba a alguien que prometió regresar, pero nunca lo hizo. Qué terrible tragedia, vivir y morir con esa esperanza frustrada. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto?, preguntó Aurelio a la serie, como alguien que comprende que se enfrenta a una importante responsabilidad moral. Fue el pequeño Joaquín quien dio la respuesta más sabia, con esa sencilla claridad que a veces demuestran los niños al captar verdades fundamentales que se les escapan a los adultos. La señora Soledad me decía a menudo que lo único que realmente deseaba en el mundo era saber que alguien había encontrado su carta, para que la historia de su verdadero amor no se perdiera para siempre en el olvido. Me decía que ahora puedes descansar en paz eterna porque conoces toda la verdad. Esa misma noche, siguiendo un impulso unánime que conmovió profundamente a la familia, los Herrera celebraron una ceremonia sencilla pero profundamente emotiva en el patio central de la casa. Colocaron con reverencia la fotografía de los enamorados, el anillo de compromiso, el crucifijo familiar y la preciada carta sobre una pequeña mesa de madera, rodeando todos los objetos con velas encendidas que crearon un cálido círculo de luz dorada y frescas bugambillas cortadas del mismo arbusto que Soledad había cuidado con cariño durante sus años de vida y esperanza. «Soledad Valdés», dijo don Evaristo con voz solemne y respetuosa, asumiendo el papel de portavoz de la familia. «Por fin hemos encontrado tu tesoro más preciado. Ahora conocemos la historia completa de tu verdadero amor y tu fiel esperanza. Que tu alma encontró la paz eterna que tanto anhelaba en vano». Remedios añadió con voz emotiva: «Tu historia de amor jamás será olvidada, querida Soledad. Siempre la recordaremos y la honraremos mientras vivamos en esta casa que una vez fue tu hogar feliz y luego se convirtió en el lugar de tu sufrimiento». Carmen se acercó lentamente al retrato familiar que había traído al patio específicamente para incluirlo en la ceremonia de despedida. «Miren a todos, por favor», exclamé con un nombre genuino. Todos dirigieron su atención de inmediato a la fotografía familiar. La imagen de Soledad permaneció presente en la composición, pero experimentó una transformación completamente notable. Su expresión facial ya no reflejaba la tristeza infinita y desesperada que los había perturbado desde el momento del descubrimiento. Un sueño suave y sereno, lleno de paz, se había apoderado de su rostro, y sus ojos habían perdido definitivamente la intensidad inquietante, quizás amenazante, que tanto los había atormentado. Por fin vi a una mujer que había encontrado la tranquilidad espiritual que había buscado durante una década de angustia.
Si nos estás descartando a todos, susurró Joaquín con la sencilla sabiduría de los niños que aceptan lo extraordinario como una parte perfectamente natural del orden del mundo. Los días siguientes trajeron una profunda y restauradora tranquilidad que la familia Herrera no había experimentado desde que se mudaron a la misteriosa casa. Las pesadillas febriles de Carmen desaparecieron por completo. Los ruidos extraños e inexplicables cesaron por completo durante la noche. La atmósfera opresiva que caracterizaba las noches se disipó como la niebla matutina. Y Joaquín le informó con la naturalidad de un niño que la señora Soledad ya no visitaba su habitación, porque por fin había encontrado el descanso que tanto había anhelado. Pero la extraordinaria historia no había terminado del todo. La misma semana después de que se descubriera la carta y se celebrara la ceremonia de despedida, Evaristo recibió la visita inesperada en su sombrerería de un hombre apuesto, elegantemente vestido con ropa a todas luces cara, quien le preguntó específicamente por la casa que había pertenecido a la familia Valdés. Se presentó cortésmente como Aurelio Mendoza, sobrino directo del mismo don Aurelio Mendoza, que le había ofrecido trabajo a Roberto años antes. Mi tío Aurelio me pidió expresamente, antes de morir el año pasado, que viniera personalmente a Guadalajara para averiguar qué le había pasado exactamente a un muchacho trabajador llamado Roberto Mendoza, explicó el hombre con voz educada y modales refinados. Roberto era mi primo hermano, hijo de la hermana de mi padre. Trabajó en la fábrica textil de mi tío durante 3 años completos, ahorrando meticulosamente cada centavo que ganaba para regresar a Guadalajara y casarse con su prometida, de quien no dejó de hablar durante todo ese tiempo. La revelación cayó sobre la conciencia de Evaristo como un rayo de luz, que finalmente explicó todos los misterios pendientes. Roberto no había abandonado a Soledad por desamor, infidelidad ni falta de carácter. Sus promesas no habían sido olvidadas ni había encontrado a otras mujeres en la capital, Drian. Me dije a mí mismo que Roberto había perdido una cantidad impresionante de dinero durante esos 3 años de trabajo constante, pero no lo suficiente para una fiesta lujosa, sino también para comprar su propia casa y empezar un pequeño negocio. Este dinero había estado depositado fielmente en el Banco Nacional de México durante todos esos años, a la espera de que alguien de la familia de Soledad Vinier fuera acusado legalmente. Don Aurelio Mendoza extrajo con cuidado de sus elegantes portafolios de cuero un sobre grueso y amarillento, claramente muy antiguo. Aquí están todos los documentos bancarios originales, los certificados de depósito y también una última carta que Roberto le escribió a Soledad en sus últimos días, cuando sabía que le tocaba la enfermería, pero nunca pudo enviarla porque se agotó antes de que el correo llegara a Guadalajara. Con manos temblorosas de emoción y anticipación, Evaristo abrió cuidadosamente el sobre y extrajo la carta póstuma, el último mensaje de amor de un hombre moribundo a la mujer que había amado por el resto de su vida. Mi amada y eterna Soledad. Si alguna vez lees estas palabras, significará que la voluntad de Dios se cumplió para que no pudieras cumplir personalmente la promesa más sagrada que jamás hiciste. La gripe que mató a miles de personas en la capital también me venció. Pero quiero que sepas, cada uno de mis días durante estos 3 años, pensé solo en ti, trabajé solo para ti, soñé solo con nuestro futuro como marido y mujer. Logró ahorrar una suma considerable de dinero, que está segura en el banco, llena de esperanza. Son 247 pesos, una fortuna que representa cada gota de sudor, cada hora de trabajo extra,
cada sacrificio que hace pensando en el momento bendito de nuestro reencuentro. Mi último deseo en esta vida es que uses este dinero para ser feliz, para hacer realidad todos los hermosos sueños que compartimos durante nuestras conversaciones bajo las bugambilias de tu patio. No llores demasiado por mí, mi amor eterno. Busca la felicidad que mereces por ser la mujer más bella y hermosa que jamás haya existido. Si Dios quiere encontrar a otro hombre que te ame como yo, entrégale tu corazón sin remordimientos. Cada vez que veas florecer la bugambilla, recuerda que mi amor por ti trasciende la muerte, pero no dejes que eso te impida vivir plenamente la vida que has estado esperando. En el banco también encontrarás un anillo de diamantes que compraste para nuestro compromiso oficial y los documentos para comprar la casa de la calle Morelos que tanto te gustó cuando paseábamos los domingos por la tarde. Con un amor que durará por toda la eternidad, Roberto Mendoza, México, DF, 23 de octubre de 1918. La familia Herrera comprendió entonces la verdadera y devastadora dimensión de la tragedia que había marcado su hogar durante una década. De almas que se habían amado con la pureza del primer amor, cruelmente separadas por circunstancias económicas y finalmente destruidas por la muerte y la incomunicación, sin que ninguno de los legados conociera jamás el verdadero destino del otro. Soledad murió creyendo haber sido abandonada por el hombre que más había amado, mientras que Roberto murió con la esperanza intacta de regresar para cumplir cada una de sus promesas de amor eterno. Don Aurelio Mendoza continuó su relato con visible emoción. Cuando mi tío supuso que Roberto había muerto, intenté de inmediato contactar a la familia de Soledad para informarles de las circunstancias y entregarles el dinero y las pertenencias. Pero la comunicación entre las ciudades era muy difícil en aquellos años turbulentos, y cuando por fin logré enviar una carta a Guadalajara, recibí la respuesta de que Soledad también había fallecido y que su padre se había mudado sin dejar domicilio conocido. Y esa noche, los Herrera celebraron una segunda ceremonia, aún más emotiva que la primera, que esta vez incluyó solemnemente la última carta de Roberto y todos los documentos bancarios que acreditaban su absoluta fidelidad y amor inquebrantable. Se encendieron de nuevo las velas, creando un círculo sagrado de luz. Las bugambillas más hermosas del jardín adornaron la mesa de celebración y toda la familia se reunió en el patio para culminar por fin la historia de amor que había sido dolorosamente truncada por el cruel destino. Roberto Mendoza y Soledad Valdés, proclamó Remedios con voz clara y emotiva, asumiendo el papel de sacerdotisa familiar en esta ceremonia única. Por fin se reencuentran en el espíritu eterno. Su amor ha trascendido las barreras de la muerte, la incomprensión y el tiempo. Su historia vivirá para siempre en esta casa como testimonio de que el amor verdadero nunca muere. Al volver la mirada hacia el retrato familiar, el que sabía que era la última vez que vio a Soledad, descubrió que su imagen había desaparecido por completo de la fotografía. No quedaba rastro alguno de la misteriosa mujer del rebozo negro que había aparecido de forma tan inexplicable. Solo los estableció a los 5, la familia Herrera, sus hijos, unidos en su propia historia familiar como debió haber sido desde el principio. Pero justo en el lugar donde se alzaba la imagen de Soledad, apareció algo completamente nuevo y extraordinario. Un pequeño resplandor dorado, como una estrella diminuta pero brillante, visible solo cuando la luz de la luna llena incidía directamente sobre el cristal de la lápida. Los niños fueron interpretados de inmediato como una bendición celestial,
una señal inequívoca de que los espíritus de Roberto y Soledad finalmente habían encontrado la paz eterna y el reencuentro amoroso que la vida terrenal les había negado con tanta crueldad. Las considerables sumas que Roberto había ganado con tanto sacrificio durante 3 años de incansable trabajo fueron donadas por unanimidad familiar a la parroquia local para la construcción de un jardín conmemorativo especial, donde se plantaron bugambillas de todos los colores disponibles exclusivamente en honor a los eternos amantes. Una discreta y elegante placa de bronce se colocó en el centro del jardín, con una inscripción que simplemente decía: «En memoria eterna de Roberto y Soledad, cuyo verdadero amor trasciende el tiempo, la distancia y la muerte misma». Los documentos para la compra de la casa de la calle Morelos, que Roberto nunca había mencionado en su carta final, también fueron donados a una familia joven y pobre del barrio, para que pudieran cumplir el sueño de tener una vida propia que Roberto y Soledad pudieron realizar juntos. El hermoso y valioso anillo de diamantes fue donado por la familia Herrera a la iglesia para ser vendido y el dinero utilizado para ayudar a parejas jóvenes sin recursos que deseaban casarse, pero no contaban con los medios económicos para hacerlo. La casa Herrera se llenó gradualmente de una paz y armonía nunca antes experimentadas durante su estancia aquí. Fue como si el acto de completar la historia inconclusa de Roberto y Soledad liberara no solo al espíritu atormentado, sino también a la casa misma de una antigua tristeza que había impregnado sus paredes durante una década. Las bugambillas del patio central florecían con un vigor y una belleza extraordinarios, nunca antes vistos. Cada primavera traía una explosión de color tan espectacular que los residentes de todo el barrio acudían específicamente a admirar el jardín Herrera. Los rojos, rosas, blancos y morados se mezclaban en combinaciones que parecían casi sobrenaturales en su perfección. Era como si el amor finalmente consumado de Roberto y Soledad hubiera bendecido para siempre el lugar con una belleza especial que trascendía lo natural. Los pájaros cantaban con más melodiosidad en ese patio. Las mariposas revoloteaban en nubes multicolores durante los meses cálidos, e incluso el agua del pozo parecía más fresca y cristalina que antes. Remedios descubrió que sus habilidades de costura y bordado se habían intensificado misteriosamente. Su labor alcanzó una perfección artística que atrajo la atención de las damas más refinadas de Guadalajara, quienes comenzaron a encargarle bordados para repisas, vestidos y ropa de cama. La prosperidad económica de la familia aumentó significativamente. Evaristo notó que su negocio de sombreros experimentó un auge inexplicable. Constantemente llegaban nuevos clientes, recomendados por otros, y su reputación como artesano excepcional se ha extendido a pueblos cercanos. Los sombreros que crea parecen tener una elegancia especial que los distingue de otros productos de alta gama. Los niños prosperaron de forma extraordinaria. Aurelio demostró un talento natural para el negocio que desarrollaba con su padre. Carmen desarrolló una voz que cautivaba a todos los que la escuchaban. Y el joven Joaquín demostró una inteligencia precoz y una sensibilidad artística que prometían un futuro brillante. Pero más allá de estos beneficios materiales, la familia experimentó una unión espiritual y emocional que sirvió de ejemplo para toda la comunidad. Su hogar se convirtió en un refugio para jóvenes enamorados que buscaban consejo, parejas con dificultades que buscaban orientación y cualquiera que buscara un lugar donde el amor fuera respetado y celebrado. Los años transcurrieron en paz y llenos de bendiciones. Carmen se casó con un joven médico que había llegado al barrio, especialmente atraído por las historias sobre la casa donde
respiraba el amor verdadero. La fiesta se celebró en el patio de las Bugambilias, y los invitados comentaron que nunca habían asistido a una ceremonia donde se sintiera tanta paz y genuina alegría. Aurelio fundó su propio negocio de importación de lonas finas, inspirado en parte por la historia de Roberto y su trabajo en la fábrica textil. Su empresa prosperó enormemente y siempre insistió en que la política ayuda a los jóvenes trabajadores ambiciosos que necesitan oportunidades para progresar. Joaquín se convirtió en escritor y cronista de la ciudad, especializándose en recopilar y preservar las historias de amor verdadero que marcaron la historia de Guadalajara. Su primera obra publicada fue la historia completa de Roberto y Soledad, que se convirtió en un libro muy leído y apreciado en todo México. Cuando Joaquín ya era un hombre adulto, casado y con hijos, continuó viviendo en la casa familiar que había heredado. Sus hijos crecieron escuchando la historia de la misteriosa fotografía que cambió para siempre el destino de su familia. Comprendieron que a veces las almas perdidas solo necesitaban que alguien completara su historia, que todos honraran su memoria con respeto y amor y que finalmente encontraran el descanso eterno que tanto habían anhelado. El retrato de la familia Herrera permaneció en la sala principal durante décadas, pero ahora era un símbolo de paz, amor y armonía familiar, en lugar de misterio y miedo. Y aunque la imagen de Soledad no aparecía físicamente en la fotografía, su presencia se sentía de maneras mucho más hermosas y positivas, en el amor inquebrantable que unía a todos los miembros de la familia, en la profunda comprensión de que algunos lazos humanos trascienden las barreras de la muerte, y en la absoluta certeza de que la verdad del amor nunca se pierde del todo, solo espera pacientemente el momento oportuno para encontrar su camino definitivo a casa. La historia de la casa Herrera se convirtió poco a poco en una lectura inspirada en todo el barrio de San Juan de Dios, no como una historia de terror sobrenatural, sino también como un poderoso testimonio del poder transformador del amor verdadero y la importancia fundamental de honrar los recuerdos y los sueños de quienes nos precedieron en la vida. Cada año, en el aniversario de la muerte de Soledad, la familia organizaba una pequeña ceremonia conmemorativa en el jardín de Bugambillas. Vecinos, amigos e incluso desconocidos que conocían la historia acudían a rendir homenaje a los eternos amantes. Se leían poemas de amor, se cantaban canciones románticas tradicionales y siempre concluía con un minuto de silencio mientras las bugambillas parecían florecer con mayor intensidad, como si los espíritus de Roberto y Soledad hubieran estado bendiciendo la ceremonia desde su eterna unión. Y cada vez que la bugambilla florece con la llegada de la primavera, todos los habitantes del barrio recuerdan que algunos amores son tan profundos y verdaderos que pueden cambiar el destino mismo de un lugar, transformando para siempre espacios que alguna vez estuvieron marcados por la tristeza y la pérdida en santuarios permanentes de esperanza, redención y amor eterno. La pequeña estrella dorada que brillaba en el retrato familiar nunca se apagó. Las generaciones posteriores de la familia Herrera la interpretaron como la bendición eterna de Roberto y Soledad, una señal celestial de que su historia de amor finalmente se había encontrado, su eterno final feliz y la promesa de que el amor verdadero, una vez que nace en el corazón humano, jamás puede ser completamente destruido por las circunstancias externas, por los muchos elementos crueles o adversarios que lo rodean.